Habíamos comenzado a ver lo que es la, la integración mediante fracciones parciales en la cual una función que es racional, es decir, una función que tiene un polinomio dividido entre otro polinomio, vamos a tratar de integrarla mediante la descomposición de sumandos de otras fracciones. Habíamos visto que esta descomposición tiene que ver con, por ejemplo, que yo tengo el polinomio p de x entre q de x, y entonces esta descomposición estribaba en tomar cada uno de los factores del denominador con su respectiva multiplicidad de esta forma, de tal manera que al final íbamos a tener una suma de fracciones que nos iban a hacer más simple la integral, porque o podemos tener integrales que nos devuelvan el logaritmo natural, o bien podemos tener integrales de función potencia directamente. En el caso de los factores lineales con raíces reales del denominador, pues teníamos nada más los cocientes A1, A2, A3, B1, B2, B3, dependiendo de cuáles hubiésemos obtenido. Y en el caso de los números complejos, de los factores que tuviesen el número complejo, esta descomposición la tomábamos en la forma con un numerador lineal y considerando la multiplicidad también de raíces complejas. Más o menos de esta forma. Y pues aquí lo único que habíamos comentado, que es lo trascendente, el corazón de esta técnica, es que este denominador de la función racional que vayamos a factorizar, que vayamos a integrar, lo tenemos que factorizar, obtener todos sus factores lineales, de ser posible. De no ser posible, pues obtendríamos los factores complejos, y entonces ya con eso podríamos descomponer en esta suma de fracciones, que al final pues no es otra cosa más que una combinación lineal. Y pues también vimos una técnica, una forma en la cual podemos realizar esta combinación lineal de una manera más rápida y no tradicionalmente como lo hacemos en álgebra o en álgebra lineal. Bueno, aquí lo que voy a hacer es a encontrar la mejor forma de descomponer esta fracción en sus fracciones parciales, esta función racional en sus fracciones parciales, y a partir de ahí pues ya podemos realizar la integración. Bueno, pues rápidamente, a ver, nos vamos con el denominador. Nos queda x cuarta más 4x cuadrada. De aquí pues ustedes pueden factorizar un x cuadrada para que les quede x cuadrada más 4. Y aquí en esencia los factores lineales los pueden expresar como x menos 0 al cuadrado por x cuadrada más 4. Cuando ustedes pueden factorizar potencias dentro del polinomio, pues quiere decir que hay raíces nulas, y pues esa raíz nula es el 0. Y de esta forma es que ya tenemos factorizado en términos reales al polinomio. Sabemos que aquí hay dos raíces, más i, más 2i y menos 2i, pero esas no nos van a interesar al momento.
Entonces, ya que tengo esto, resulta que la descomposición en fracciones parciales de este toma en cuenta un coeficiente A1 que está dividido entre el primer factor X más el coeficiente A2 entre el segundo factor, que en este caso sería el de la multiplicidad, porque aquí tenemos un factor con multiplicidad 2, más el factor complejo, o bueno, el factor cuadrático, mejor dicho. Y este queda entre x cuadrada más 4. Creo que hasta ahí nos habíamos quedado, ¿no? La sesión anterior. Bueno, pues entonces, vamos a uniformizar todos los denominadores. Vamos a sacar todos los denominadores comunes para este término, este término, este término. Recordando que en esencia pues nos tiene que quedar esto. X cuarta más 4x cuadrada. Entonces aquí lo voy a poner de esta forma. Para que me quede x cuarta más 4x cuadrada como denominador común en esta primera fracción, pues debo multiplicar por x cuadrada más 4. Para no afectar, pues tengo también que dividir. Más. Para que este tenga denominador común, pues solamente multiplico y divido entre x cuadrada más 4. Y pues el último término, que sería b1x más c1 entre el término cuadrático por x cuadrada entre x cuadrada. Y entonces así cuando hacemos el producto de estos nos da precisamente el denominador 4x cuarta, x cuarta más 4x cuadrada. Hago el producto de estos y me da precisamente este mismo. Y hago el producto de estos y me da precisamente el mismo. Ya todos estos sumandos, estas fracciones sumando, tienen el denominador común. Cuando hagamos la suma tal cual de los numeradores, el producto de estos más el producto de estos más el producto de estos, nos tiene que devolver x cúbica menos 2x cuadrada menos 8. Y entonces ahí es donde aplicamos lo que conocimos la sesión anterior. Para que podamos resolver esta combinación lineal de una forma más eficiente, pues evaluamos con las raíces. Y ahorita vemos qué sucede con las raíces complejas. Entonces, el denominador era x cúbica, más o menos, ya no me acuerdo. Lo tengo ahí a la vista y ya no me acuerdo. Menos, todos son menos. Menos 2x cuadrada menos 8. Esto tendría que ser igual a A1x por x cuadrada más 4 más A2 por x cuadrada más 4 más B1x más C1 por x cuadrada. Entonces lo que vamos a hacer es encontrar estos coeficientes A1, B1, C1 y A2. Y con eso pues vamos a poder descomponer la función racional y la podemos integrar. Y como lo hicimos, primero como lo hicimos aquí puse x2, pero no es x2, este es x cuadrada
como lo hicimos en la sesión anterior, vamos a evaluar ambos lados de esta combinación lineal con las raíces, en este caso con x igual a 0, y vamos a saber cuál sería el resultado de cada uno de los coeficientes. Entonces, a ver, si sustituyo x igual a 0, que es una de las raíces del denominador, pues del lado izquierdo me queda nada más 8. Al evaluar 0 aquí me queda menos 8. Igual, al evaluar 0 aquí, pues se convierte en 0. Al evaluar 0 acá, me queda 4 por A2. Y al evaluar 0 acá, pues me queda 0. Entonces ya de aquí podemos encontrar que A2 es igual a menos 2. ¿Sí están de acuerdo? Bueno, ahora podemos hacer este mismo proceso con el resto de raíces, que serían las complejas, es decir, evaluar con raíz compleja x, es decir, evaluar en x igual a menos 2i. Sin embargo, eso va a ser un poquito largo y complicado porque tenemos aquí lo que sería la evaluación de parte real y parte imaginaria. Tenemos también que evaluar los números complejos en una potencia. Y pues como ustedes recordarán, es más fácil en forma trigonométrica que en forma binómica. Que aquí, aunque sea menos 2i, hay que enfrentarnos a parte real y parte imaginaria. Entonces, de hecho, este tipo de descomposición es muy similar a ejercicios que tal vez hicieron en álgebra, en el cual les dan una raíz y lo único que hacen es forzar a que el polinomio acepte esa raíz. Es exactamente lo mismo. Nada más que aquí, para evitar trabajar con números complejos, pues vamos a tomar otro número que no sea una raíz, porque esta combinación lineal se cumple para cualquier valor de x. No importa qué valor tome x, siempre se va a cumplir que x cúbica menos 2x cuadrada menos 8 es igual a toda esta suma. Entonces, el número más simple de probar pues es x igual a 0. Ya lo hicimos con la raíz. Pues vamos por otro número simple. Este no es raíz, pero nos sirve de la misma forma. X igual a 1. Si x es igual a 1, sustituyo del lado izquierdo y entonces me queda menos 9. Y sustituyo ahora del lado derecho en todos los términos. Entonces aquí me quedaría en este término con x igual a 1. Tengo 5a1. En este término tengo 5a2. Y en este término tendría b1 más c1. Ahí tengo una primera ecuación. Ya tengo el valor de A2, entonces en un momento vemos cómo le hacemos. Ahora, en lugar de evaluar con x igual a 1, pues ahora evaluemos con x igual a menos 1. Siempre tomen de inicio pues, los elementos que sean más simples y ya después se pelean con el resto de elementos. Entonces, si evalúan aquí x igual a menos 1, ¿están de acuerdo que les devuelve menos 11? Bueno, evalúo aquí menos 1 y les devuelve menos 5a1. X igual a menos 1, no, aquí sería 5, ahí sí, pero por esta X, por eso queda negativo. Aquí sí queda positivo porque evalúo X igual a menos 1, entonces nos queda más 5a2,
Y al evaluar aquí x igual a menos 1, en este me queda positivo, me queda 1. Y este queda negativo. Entonces tendría menos b1 más c1. Dense cuenta que tengo dos ecuaciones con 1, 2, 3, 4 incógnitas, de las cuales una ya la conocemos. Ya conocemos esta. Entonces, pueden utilizar ese valor, este valor de A2, y sustituirlo acá. Pero antes de sustituirlo, para no trabajar de más, fíjense que ustedes pueden sumar las dos ecuaciones. Si yo sumo las dos ecuaciones, sumando ambas ecuaciones, vean lo que se va a simplificar. A ver, si sumo menos 9 a menos 11, pues es menos 20. Estos dos se simplifican. Esto tiene que ser igual a 10 veces A2. Estos dos se simplifican. Y más 2 veces C1. Entonces ya se eliminaron dos variables. Ahora, tengo ahí el valor de menos 2. Este. Lo puedo sustituir aquí. Y entonces me queda menos 20 es igual a menos 20 más 2C1. De aquí podemos concluir que C1 es igual a 0. ¿Sí están de acuerdo? Bueno, y pues dense cuenta que ya nada más nos queda un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, que serían A1 y B1, al sustituir ya los elementos que tendríamos aquí. Pues entonces, para terminar de sustituir, ahora lo que voy a hacer es restar las ecuaciones. Entonces, a ver si ahora las resto. Menos 9 más 11 me queda 2. Y esto tendría que ser igual a 10 a 1. Estas se van a simplificar. Más 2b1 y estas se van a simplificar. Entonces ya nada más me queda una ecuación con dos incógnitas. De hecho, puedo simplificarlo un poquito más. En este caso me quedaría 1 es igual a 5 a 1 más B1. Voy a despejar, por ejemplo, B1. Y ahora sí, ya podemos aplicar lo que vendría siendo la igualdad. Ya que tenemos los coeficientes aquí arriba, los podemos ir sustituyendo. Y comparamos. Hacemos la igualdad entre polinomios, término a término. Eso pues es más rápido que estar buscando otro valor, por ejemplo en x igual a 2, para que podamos establecer quiénes van a ser
la nueva ecuación que vamos a tener, sobre todo para no manejar números más grandes. De hecho, dense cuenta, con estas tres tenemos tres ecuaciones para resolver, y con la ecuación original ya son cuatro ecuaciones con cuatro incógnitas: A1, A2, B1 y C1. Ya que encontramos dos incógnitas, ya podemos sustituir y encontrar el resto de incógnitas. Bueno, ahí lo tengo. Voy a sustituir los valores de C1 y de A2 que ya encontramos. Entonces aquí tendría x cúbica menos 2x cuadrada menos 8 es igual a A1. Aquí sí ya voy a multiplicar. X cúbica más 4x más A2, que en este caso vendría siendo A2 nos dio menos 2, entonces aquí tendríamos menos 2x cuadrada menos 8 más B1 no lo tenemos, pero C1 nos devolvió 0, entonces tendríamos B1 x cúbica. Vamos a hacer la comparación término a término. Aquí nada más voy a expresarlo de esta forma: x cúbica más 4a1x menos 2x cuadrada menos 8 más b1x cúbica. Bueno, a ver, si yo comparo término a término, entonces el término lineal, que es este, tendría que ser igual al término lineal de por acá. ¿Cuál es el término lineal de este polinomio? 0, exactamente. Entonces tengo 0x es igual a 4a1x. Por lo tanto, a1 es igual a 0. Si a1 es igual a 0, pues este ya no cuenta. Y el término cúbico tiene que ser igual al término cúbico del otro lado. Y encontramos que b1 es igual a 1. Y ya tenemos todos los coeficientes. Ahora, dense cuenta que con esos valores a1 igual a 0, b1 igual a 0, digo, a1 igual a 0, b1 igual a 1, se satisface la ecuación que habíamos encontrado aquí arriba al despejar b1. ¿Sí pueden ver cómo sí se satisface? Bueno, pues entonces ya con esto tenemos nuestra descomposición. ¿Nos costó un poquito de trabajo? Sí, nos costó algo de trabajo. Pero eso se debe a que efectivamente tenemos raíces complejas dentro de los factores del denominador, y eso hace que se complique un poco el método. Bueno, más que complicarse, se hace un poquito más largo porque hay que resolver las ecuaciones que tenemos aquí. De hecho, en lugar de sustituir valores de x, lo que pueden hacer es simplificar todos los términos y hacer la igualdad coeficiente a coeficiente directamente. Esto es igual a esta integral diferencial de x. Y ya podemos sustituir los coeficientes. A1 es igual a 0, B1 es igual a 1. Por acá arriba encontramos C1 es igual a 0. Y A2 es igual a menos 2. Entonces voy a sustituir esos valores. A1 es 0, entonces ya no escribo esa fracción.
A2 es menos 2. Menos 2x cuadrada. Más B1 es igual a 1. Entonces quedaría x entre x cuadrada más 4. Porque C1 es 0. Y entonces pues ya dense cuenta que es una integral pues relativamente sencilla. La primera es la integral de la función potencia. Porque en esencia estarían integrando menos 2x a la menos 1. Diferencial de x. Más. La segunda es una integral de cambio de variable. Si ustedes consideran a u igual a x cuadrada más 4, entonces van a encontrar que un medio de la diferencial de u es igual a x diferencial de x. Una vez que ustedes deriven, pues les va a quedar u igual a 2x. Despejan la diferencial de u igual a x diferencial de x y les va a quedar esto. Sustituyen en la integral y pues esto es lo mismo que un medio de diferencial de x entre u. De diferencial de u entre u. Y entonces podemos integrar. Sí, ¿qué pasó? ¿Es cuadrado? ¿No lo puse cuadrado? Ah, cierto, es cuadrado. Ese es cuadrado. Cierto, cierto. De hecho, ya lo que había puesto era prácticamente la integral. La primera integral pues sería 2 sobre x. Porque sería 1. El menos 2 pues sale de la integral. Y el coeficiente sería 1 entre menos 2 más 1. Es decir, 1 entre menos 1. De ahí se vuelve positivo. Por x a la menos 2 más 1. Es decir, 1 entre x. Y en el otro pues sería un medio del logaritmo natural, porque la integral de diferencial de u sobre u pues es el logaritmo natural de u. Y como u es x cuadrada más 4, pues es el logaritmo natural del valor absoluto de x cuadrada más 4 más la constante de integración. Pues dense cuenta que nos tardamos más en la descomposición que en realizar las integrales. Pues entonces, ya como punto final de integrales, regresando de vacaciones vamos a hablar un poco sobre integrales impropias, pero pues nada más va a ser mencionarlas rápidamente. Y algo de regla del L'Hopital, que es lo que todavía tenemos pendiente, que sí es importante que lo veamos. Entonces por eso lo vamos a ver regresando de vacaciones. Ya en esta última parte pues tenemos aplicaciones. Las aplicaciones de las integrales son muchas, muchísimas. Así como la derivada la pueden utilizar en aplicaciones donde existe un cambio instantáneo. Las integrales las pueden utilizar cuando existen sumas de muchos elementos que son infinitamente pequeños. De hecho, de ahí viene de lo de infinitamente pequeño o que tiende hacia el infinito, pues es de que a todo el cálculo se le conoce como cálculo infinitesimal, o infinitamente pequeño, o un número infinito. Bueno, entonces aquí, de acuerdo a lo que nos marca un poco el temario, vamos a ver 3 aplicaciones. La primera es el área entre curvas. Para saber cuál es el área entre curvas, voy a tomar 2 cosas. Primero, voy a tomar que f de x es igual
a g de x menos h de x. Bueno, eso geométricamente, ¿qué me representa? Si yo tengo un plano coordenado, yo puedo decir que por aquí tengo mi función g de x. Y por acá tengo la función h de x. Entonces, si yo hago g de x menos h de x, lo que estoy calculando es esta altura. La altura que está comprendida entre las dos curvas. Bueno, entonces, esa es la razón por la cual defino a f como la resta de g de x menos h de x, porque quiero calcular la altura que hay entre ambas curvas. La distancia, digámoslo así, en un punto determinado, la distancia que hay entre ambas curvas. Ahora, por otro lado, pues recordemos que la integral de a a b de f de x diferencial de x es el límite cuando n tiende a infinito desde i igual a 1 hasta n de f evaluada en i por la partición. Bueno, que en este caso ya los puedo poner que todas las particiones sean iguales, entonces que sea de b menos a sobre n. Entonces, esa era nuestra definición de integral. Si ahora yo sustituyo, bueno, geométricamente esto nos denotaba el área entre una curva f, la curva f, y el eje de las x. Pero si ahora yo sustituyo esta g de x menos h de x, la sustituyo aquí, porque recuerden que f de x es igual a g de x menos h de x, lo que voy a calcular en el intervalo de a a b es, aquí voy a tener el intervalo a y aquí voy a tener el intervalo b. Entonces lo que se va a calcular es directamente el área entre curvas, toda esta área. De esta forma es que podemos entonces definir que el área entre curvas en el intervalo a al intervalo b pues es g de x menos h de x diferencial de x. Y pues esto vendría siendo todo este límite. Límite cuando n tiende a infinito. Aquí voy a poner nada más para hacer compacta esta definición. G menos h por la partición. La norma de la partición. O la longitud de celda, como lo tomemos, a final de cuentas converge a lo mismo. Y esta pues es precisamente la forma de calcular el área entre curvas. Ahora, esta forma de calcular área entre curvas pues la van a utilizar nuevamente en cálculo vectorial cuando ven integración múltiple y van a ver que esta viene de lo que vendría siendo una integral doble. Cuando definimos la integral doble necesitamos evaluar en límites de la primera variable y además evaluar en los límites de la segunda variable. De esta forma vamos a encontrar que la integral doble, triple, cuádruple, la integral enétuple va a generalizar el área entre curvas. Ya a su debido tiempo, cuando lleguen a cálculo vectorial, van a saber a qué se refiere esto. Y entonces pues podemos calcular el área entre dos curvas.
Aquí en este ejemplo de área entre dos curvas, lo vamos a realizar utilizando la descomposición en fracciones parciales para que podamos establecer bien cuál es bueno, tengamos un ejemplo más de este método de integración. Pues bien, voy a utilizar el siguiente ejemplo. Lo que vamos a hacer es calcular el área entre estas dos funciones. Entonces, el área que vamos a calcular se encuentra entre la función g de x igual a 1/6 de x cuadrada y h de x igual a 7x cuadrada más 6 entre 2x cúbica más 3x. Bueno, si calculamos el área entre estas dos... pero me falta decirles de dónde a dónde. Entre x igual a 3 y x igual a 5. Entre esas dos vamos a calcular el área. Entonces, ahora sí, de acuerdo a lo que acabamos de ver, pues el área que va de 3 a 5 entre estas dos curvas tendría que ser 1/6 de x cuadrada menos 7x cuadrada más 6 entre 2x cúbica más 3x, diferencial de x. Bien, entonces vamos a calcular el área entre estas dos. Nos vamos a dar cuenta que en algunos momentos pues ya no vamos a tener números así bonitos como que el área nos dé, no sé, 1/3 de la raíz de 5 o 4/5 del logaritmo natural de 11, sino que ya nos van a dar términos que no podemos factorizar tan fácilmente. Entonces lo único que hacemos sería pasarlos a una aproximación decimal, sumar y ya con eso denotamos cuál es el área entre estas dos curvas. Pues bien, aquí la ventaja del área entre curvas es que podemos aplicar la linealidad. Y entonces esto nos quedaría como esta integral de 3 a 5 menos esta integral. Entonces podemos integrar esta y esta la podemos integrar mediante fracciones parciales. Bueno, voy a integrar primero la polinómica y después la racional. Lo vamos a hacer por fracciones parciales. De hecho, dense cuenta que es muy similar al ejercicio que hicimos hace un rato. Vamos a tener igual nada más dos términos. Nada más que este está más simple por el hecho de que tiene menos términos y la igualdad entre polinomios se puede hacer más directamente. Bueno, entonces, pues vamos a hacer lo siguiente. Primero recordar parte de lo que vimos del teorema fundamental del cálculo. Si yo tengo la integral de a b de f de x diferencial de x, entonces esto es lo mismo que g de b menos g de a.
considerando que la derivada de g pues es la función f. Es decir, cuando yo integro una función y la integral es definida, lo único que debemos hacer es evaluar la función antiderivada en cada uno de los límites y después realizar la resta. Eso fue lo que vimos en el teorema fundamental del cálculo, con auxilio de lo que sería el teorema del valor medio, del cálculo integral y del cálculo diferencial. Entonces, primero voy a integrar esta. La voy a denotar como área 1. Entonces me queda un sexto, sale de la integral. Y la integral de x cuadrada vendría siendo 1 entre el exponente más 1. Entonces me queda un tercio. Por x elevada a la exponente más 1. Me queda el cubo. Y esto se va a evaluar. La notación para evaluación es que lo pongan en corchete, entre corchete. El límite inferior va abajo y el límite superior va arriba. Aquí ya no nos interesa la constante de integración, porque debido precisamente a esto que tenemos aquí, pues la constante menos ella misma nos va a devolver 0. Entonces, en la integral definida, como esta, ya no necesitamos incluir la constante de integración. Bueno, pues lo único que hacemos es evaluar la función antiderivada que tenemos ahí. Voy a multiplicar el 1/6 por el 1/3. El 1/3 puede salir de la evaluación, no pasa absolutamente nada. Y sería el límite superior al cubo, la función evaluada en el límite superior que es 5, menos la función evaluada en el límite inferior, que es 3. Ah, pero es cubo. Ahí le puse cuadrado y es cubo. Bueno, esto quiere decir que el área 1 nos va a devolver lo siguiente. 5 al cubo es 125. 3 al cubo es 27. Entonces 125 menos 27 nos da 98. Que está dividido entre el 18 que está multiplicando acá. Este 1 entre 18. Y como es área, aquí le voy a poner que son unidades cuadradas. Bueno, le voy a quitar el corchete nada más para que me alcance el espacio. Estas son unidades cuadradas, unidades de área. No sabemos qué unidades sean, pues nada más le dejamos una U. Pues entonces vamos a por la otra integral. Ahí todavía el 98 sobre 18 lo pueden simplificar. Lo pueden simplificar en 49 entre 9 al dividir entre 2. Y pues les queda un resultado más compacto. Y el área 2. El área 2 pues es la integral que va de 3 a 5 de nuestra función racional. 7x cuadrada más 6 entre... Aquí voy a factorizar el x, porque recuerden que la función era 2x cúbica más 3x, entonces puedo factorizar un x. Y aquí tendría 2x cuadrada más 3. Diferencial de x.
Bueno, pues vamos a descomponer esta integral en fracciones parciales. Ya tenemos el denominador factorizado. Dense cuenta que no hay multiplicidad, solo hay un factor que contiene raíces complejas y un factor que tiene una raíz real, que sería x igual a 0. Pues entonces puedo hacer la descomposición como 7x cuadrada más 6 entre este denominador. La raíz real quedaría como a1 entre x, bueno, el factor real, mejor dicho, más el factor con raíces complejas, quedaría b1x más c1, entre 2x cuadrada más 3. Pues aplico lo que acabamos de ver hace un ratito. Este multiplicado y dividido por 2x cuadrada más 3 para tener el denominador común. Y el otro multiplicado y dividido por x para tener el denominador común. Entonces aquí ya que tengo los denominadores comunes, nada más me voy a centrar en el numerador. A ver si desarrollo, esto nos quedaría como 2a1x cuadrada más a1 por 3a1. Más, si desarrollo el otro, me quedaría como b1 por x cuadrada más c1 por x. Y pues debemos asegurar igualdad término a término. Como hacemos la igualdad en polinomios, el término cuadrático de un lado tiene que ser igual al término cuadrático del otro. Aquí ya nada más voy a escribir los coeficientes. Donde 7 tendría que ser igual a 2a1 más b1. El término lineal, no, el término independiente tendría que ser igual al término independiente. Y por último, el término lineal tendría que ser al término lineal del otro lado. Pero dense cuenta que 7x cuadrada más 6 carece de término x. Pues el coeficiente entonces en este caso tendría que ser 0. 0 es igual a c1 por x. Bueno, ya no le voy a poner la x. De hecho, por eso le puse los colores, para que vean que el como color amarillento son los términos cuadráticos, el color lila son los términos independientes y el color como violeta es el término lineal. De aquí pues observen que ya tenemos prácticamente la solución. Aquí sí no necesitamos el realizar la igualdad, nada. Bueno, no la igualdad, la evaluación de las funciones en las raíces o en algunos otros valores. Aquí directamente pues ya tenemos la solución. Tenemos que a1 sería igual a 2. Si a1 es igual a 2, entonces b1 sería igual a 3 y c1 sería igual a 0. Estas son comas, no son subíndices. Y ya tenemos una descomposición, la descomposición en fracciones parciales. Ya nada más nos hace falta realizar pues, la integración como tal.
Esta sigue siendo la integral de 3 a 5, diferencial de x. Y entonces A2, digo A1, vale 2. Este término entonces es 2. B1 vale 3 y C1 vale 0. Entonces este término ya no existe. Y este término, bueno, no es que ya no exista, más bien ya no se escribe. Y este término vale 3. Y esa es la integral que debemos resolver. Dense cuenta que la primera es una integral directa del logaritmo. Y la segunda también va a ser logaritmo. De hecho es muy similar a la que vimos en el primer ejemplo del día de hoy de fracciones parciales. A ver, entonces, la primera integral de 2 sobre x, pues el 2 sale de la integral y la integral de 1 sobre x es el logaritmo natural del valor absoluto. Más, si ustedes hacen un cambio de variable, aquí dirían que u es igual a 2x cuadrada más 3. Eso quiere decir que la diferencial de u, un cuarto de la diferencial de u, debe ser igual a x diferencial de x. Entonces, con ese cambio de variable, ustedes pueden encontrar que esta integral es 3, de aquí viene este 3, entre 4, por este 4, del logaritmo natural de u, pero como u es 2x cuadrada más 3, ya tenemos la integración completa. ¿Sí? Aquí esta la integré un poquito más rápido para que nos dé tiempo de ver el par de aplicaciones más que tenemos, que son bastante rápidas de hecho, y pues también para forzarles un poquito a que las integrales por cambio de variable pues ya las tengan un poco más afianzadas. Entonces, si ustedes comprueban paso a paso esta integral que acabo de obtener, van a ver que les va a devolver esto. Incluso si quieren derivar esta, van a encontrar esta. Bueno, pues ya nada más nos hace falta evaluar. Y pues hacemos la evaluación de hace un rato. Esta área 2 me quedaría. Evaluando en el límite superior, tengo 2 veces el logaritmo natural de 5. Ya sustituyendo el valor absoluto de x con x igual a 5, pues me queda el logaritmo natural de 5. Más 3 cuartos del logaritmo natural. Evaluando esta en 5, me quedaría 25 por 2 son 50. Más 3, logaritmo de 53. Menos 2 veces el logaritmo natural de 3. Ahora evalúo el límite inferior, entonces ya que evalué el límite superior, resto y evalúo el límite inferior, que me queda 2 veces el logaritmo natural de 3, más 3 cuartos del logaritmo natural. Al evaluar aquí x igual a 3, me quedaría 3 por 3, 9, por 2, 18, más 3, 21. Esa vendría siendo el área. Bueno, todavía no el área, parte del área, porque nos hace falta juntarla con la demás, con la que tenemos en A1. Bueno, a ver, con sus supercalculadoras, ¿cuánto les devolvería
estos valores. Dos logaritmo natural de 5 más 3 cuartos del logaritmo natural de 53. Y pues hacemos la resta de 2 logaritmo natural de 3 menos 3 cuartos del logaritmo natural de 21. Sí. Exacto, 1.7159 unidades cuadradas. Y entonces el área entre curvas aquí nos devolvería el área completa. Recordemos que acá arriba nos había dado de área 98 sobre 18. Más 1.7159. Y entonces esto de manera completa sería... Ah, pero me falta algo. Sí, ahí se me fue el signo. Estamos restando, cierto. La segunda integral es la que estamos restando. Esta. Entonces, ¿están de acuerdo que eso les devolvería 3.7285 unidades cuadradas? Y ese sería el área entre las dos curvas. De hecho, lo que estuve a punto de hacer es el área bajo esta curva, que sería 1.7159, más el área sobre esta curva, es decir, estaría contemplando dos veces un área que no está dentro del problema. Entonces sí, siempre debe ser aquí la resta. Que de hecho pues es una de las formas en las cuales podemos inferir directamente cómo se realiza el área bajo la curva, ¿no? Si yo tengo una función y yo tengo la otra función, puedo calcular el área bajo esta curva. Puedo calcular el área bajo esta curva. Y entonces nada más hago la resta de ambas para que me dé el área donde estas dos no se traslapan, que vendría siendo todo esto. Esa es otra forma también de definir el área bajo la curva, aunque no es tan ortodoxa como utilizando la definición de integral, ¿no? Pues rápidamente. Lo que es la longitud de arco. Bueno, ¿a qué nos referimos con longitud de arco? Cuando ustedes miden, generalmente toman una medición recta. Por ejemplo, si yo tengo un punto A y un punto B y calculamos la distancia entre ambos, pues decimos que es la distancia recta, que no es otra cosa más que la norma de un vector. Ustedes pueden trazar un vector aquí, U, y entonces la distancia entre los puntos A y B, pues no es otra cosa más que la norma del vector. O módulo, seguramente le conocen como módulo, aunque no sea muy correcto el término, más bien es norma, pero así es como calculan la distancia entre dos puntos. Pero es una distancia recta. ¿Qué sucede si tienen por aquí un punto A y por acá tienen un punto B?
Y lo que quieren es medir la distancia que hay, pero en esta forma. La distancia entre A y B, pero a lo largo de esa trayectoria. Aquí ya nos metemos en problemas porque pues la distancia recta no es la misma, puede ser una aproximación. Entonces si yo digo, pues la distancia entre A y B a lo largo de esa trayectoria es aproximadamente esa distancia en color cian. Pero no es la distancia como tal. Tiene una magnitud que es diferente de la que queremos medir. Hay un error en la medición. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Me voy a pasar a GeoGebra. Ahí estoy en GeoGebra. Supongan que quieren medir entonces la longitud que hay desde P hasta Q, pero sobre esta parábola, sobre esta trayectoria parabólica. Si yo tomo la distancia recta de P a Q, pues observen que no es la misma. Lo que podemos ir haciendo es ir segmentando esa trayectoria. ¿A qué me refiero con ir segmentando? Pues por ejemplo, que en lugar de trazar la distancia directa entre P y Q, pues pongo un punto por ahí intermedio y trazo dos distancias rectas. Ustedes observen que con eso ya hemos reducido el error que con la medición anterior. Seguimos teniéndolo, sí, no hay discusión al respecto, pero ya lo hemos minimizado. De hecho, si ustedes observan la parte superior de estos dos segmentos, o bueno, el segmento superior que llega hasta Q, pues está más pegado a la curva. Entonces, si lo pudimos hacer con dos segmentos de recta, dos distancias rectas, pues lo podemos hacer con más. Con 3, con 4. Vean cómo se va acoplando cada uno de estos segmentos hasta, por ejemplo, aquí en 100. Pues prácticamente tenemos que esos 100 segmentos de recta están directamente sobre la curva. Y por lo tanto podemos ir midiendo cuál es la magnitud de cada uno de esos segmentos de recta. Y ya decir con mayor certeza cuál es la longitud de P a Q sobre esta trayectoria. Voy de vuelta a la pizarra. Lo voy a poner de esta forma. Supongan que tienen aquí la trayectoria. ¿Qué quieren medir? Quieren saber cuál es esta trayectoria. ¿Cuánto mide esta trayectoria? Pues tienen aquí un punto de inicio y tienen un punto de fin. Pueden trazar su recta, que ya sabemos, ya vimos que no nos va a ayudar mucho, porque pues no tenemos la medición adecuada. Pero se forma un teorema de Pitágoras. A final de cuentas, la distancia entre recta, entre dos puntos, la distancia de un vector, la longitud de un vector, la norma de un vector, viene del teorema de Pitágoras. Si yo tomo en cuenta este triángulo rectángulo, puedo decir que tiene cateto X y además tiene cateto Y. Por el teorema de Pitágoras, pues voy a tener aquí una hipotenusa delta S. Le pongo incremento porque los incrementos los podemos variar y podemos hacer los podemos hacer tan grandes o tan pequeños como queramos. Fíjense que por el teorema de Pitágoras, delta S es igual a la raíz de delta X al cuadrado más delta Y
también al cuadrado. Y a todo eso le calculamos la raíz. Bueno, lo que voy a hacer es algo muy simple. Voy a dividir delta S entre delta X. Si lo hago de un lado, pues lo tengo que hacer del otro. Pero voy a introducir ese delta X dentro de la raíz. Aquí este delta X me va a quedar al cuadrado. ¿Por qué? Recuerden que por radicales, pues si yo tengo un número A que quiero introducir en esta raíz, pues entonces tengo que elevar al cuadrado para que A pueda estar dentro de la raíz. Es decir, hacer el proceso contrario a lo que sería la simplificación del radical. Entonces, cuando divido ambos lados entre delta X, por eso es que debo tener delta X al cuadrado dentro de la raíz. Y pues en la raíz tienen una fracción. Este cociente delta S entre delta X, pues es lo mismo que la raíz de delta X al cuadrado entre delta X al cuadrado, pues es 1 más. Por leyes de exponentes, esto me quedaría como delta Y entre delta X al cuadrado. Esto ya se parece mucho a la derivada, ¿no? Si yo quiero que el cateto delta X sea muy pequeño, que tienda hacia 0, lo que va a suceder cuando este tiende hacia 0, el triangulito se va a reducir. Se va a acercar mucho este punto a este punto. Si se reduce delta X, pues también se va a reducir delta Y. Porque entonces estoy moviendo este punto hacia, le voy a llamar P, estoy moviendo este punto P hacia el punto Q. Y al momento de ir disminuyendo la horizontal, pues también voy disminuyendo la vertical. Y cuando ambos catetos van disminuyendo, pues resulta que la hipotenusa también va disminuyendo de tal forma que esa hipotenusa delta S se va posando sobre la curva. Y entonces, por propiedades de límites, yo puedo calcular el límite cuando delta X tiende a 0 de delta S entre delta X y esto pues vendría siendo igual a la raíz de 1 más el límite cuando delta X tiende a 0 de delta Y sobre delta X. Eso se puede hacer precisamente por las propiedades de límites que conocieron en cálculo y geometría analítica. Siempre y cuando el interior del radical sea positivo, pues entonces la raíz puede salir del límite, los límites se pueden separar por la suma, el exponente puede salir del límite, y entonces cuando calculo el límite cuando delta X tiende a 0 de este, pues resulta que lo que obtengo es la derivada de Y respecto de X. De hecho, dense cuenta que es lógico, porque geométricamente la derivada es la pendiente de una recta tangente a la curva. Entonces, en esencia lo que estamos midiendo es en este punto de tangencia
¿Cuál es la longitud de la recta tangente? Eso es lo que estamos midiendo. Y entonces, esta sería la derivada de S respecto de X. Y si yo quiero obtener S, pues lo único que hago es integrar a ambos lados. Integrar desde A hasta B, el punto que me interesa, encontrar la longitud de arco. De esta raíz diferencial de X. Y esta S es precisamente lo que le llamamos la longitud de arco. Esta longitud de arco la van a estudiar nuevamente en cálculo vectorial para que sepan cuál es la relación del vector tangente, porque ahora ya vamos a hablar en cálculo vectorial de vectores tangentes con la longitud de una curva, y van a poder establecer con esto el inicio de lo que se llama geometría diferencial. Entonces, con esto podemos medir cuál es la longitud entre dos puntos, pero sobre una trayectoria que no necesariamente tiene que ser recta. Puede ser una trayectoria curva, como en general son las funciones, ¿no? En términos generales, si yo tengo aquí la curva y quiero medir la longitud, su longitud de arco entre el punto P y el punto Q, pues P se encuentra tiene ordenada, tiene abscisa x igual a A, y Q tendría abscisa x igual a B. Y de ahí tenemos los límites de integración para calcular la longitud de arco. Directamente aquí con la fórmula de la longitud de arco, ustedes pueden decirme algún método de integración que les ayude a resolverla. Una sustitución trigonométrica. De hecho, la longitud de arco ustedes pueden observar que les quedaría esto. Si yo tengo y igual a e a la x y quiero calcular la longitud de arco de esta función entre, no sé, por ejemplo, x igual a 0 y x igual a 2, de acuerdo a lo que me dice la longitud, desde A hasta B de la raíz de 1 más, aquí voy a poner y' al cuadrado diferencial de x, pues entonces primero vamos a derivar la función. En este caso es una función muy simple. Y es igual a e a la x, eso quiere decir que y' es igual a e a la x. Esa derivada la puedo sustituir aquí. Este sería el valor de A y este sería el valor de B. Entonces observen que aquí la longitud de arco estaría dada desde A, que es 0, hasta B, que es 2, de la raíz de 1 más la derivada al cuadrado. Entonces esto me quedaría como e a la x, todo esto elevado al cuadrado, diferencial de x.
Y pues por leyes de los exponentes, esa e a la x elevado al cuadrado, pues es e a la 2x. De hecho, lo pueden dejar de esta forma y entonces aquí ya pueden aplicar una identidad trigonométrica. 1 más algo al cuadrado. ¿Cuál sería la identidad que utilizarían? Exacto, 1 más tangente cuadrada de u. Tendría que ser igual a 1 más e a la x elevado al cuadrado. Entonces, eso quiere decir que la tangente de u tiene que ser igual a e a la x. Ahora, por otro lado, la raíz de 1 más, aquí ya voy a escribir como e a la 2x, tendría que ser igual a la raíz de 1 más la tangente cuadrada de u. Y entonces, en este caso, pues tendríamos la raíz de la secante cuadrada de u. Y esto vendría siendo el valor absoluto de la secante de u, de acuerdo a lo que vimos. Aquí, si ustedes quieren integrar directamente con el cambio de variable, necesitamos reorganizar los intervalos. Bueno, no es cierto, calcular el valor de u para los intervalos. Aquí hay que considerar que podemos utilizar la integral indefinida y calcularla como la hemos calculado hasta el momento, asumir que esta secante de u sea mayor a 0 para que el valor absoluto desaparezca, pero entonces debemos asegurarnos de que los límites de integración cumplan con eso. ¿Cómo nos aseguramos? Pues vamos a tomar esto. Fíjense. Voy a tomar para x es igual a 0. Y voy a tomar para x es igual a 2. Son los dos límites de integración en los cuales vamos a calcular la longitud de arco. Bueno, recordemos que la tangente de u es igual a x, es igual a e a la x. Pues entonces sustituyo este valor aquí abajo y me queda la tangente de u es igual a e a la 0. E a la 0, ¿cuánto les da? 1. Entonces, debemos asegurarnos de que esta u se despeje y al sustituirlo acá se cumple esta característica. Si no se cumple, entonces hay que tomar dos integrales. La integral cuando secante de u es positiva y la integral cuando secante de u es negativa. A ver, si ustedes tienen tangente de u igual a 1, ¿pueden decirme cuánto vale u? En radianes, aquí tiene que ser en radianes. Exacto. Aquí va a ser pi cuartos. Ahora, sustituyamos pi cuartos en la secante de u. Recordemos que la secante es 1 entre el coseno. Entonces podemos sustituir 1 entre el coseno de pi cuartos. El coseno de pi cuartos es 1 sobre raíz de 2. Entonces 1 entre 1 sobre raíz de 2, pues es raíz de 2.
díganme si este límite de integración cumple con que la secante sea mayor a 0. Si cumple, entonces podemos continuar. Este límite de integración es correcto. Podemos calcular la integral indefinida y x igual a 0 o se va a quedar exactamente con ese valor. Ahora, para la otra, porque x es igual a 2 y entonces este debe ser e a la 2. Entonces, era eso. Aquí nada más va a cambiar una cuestión. Sería 1.436. Y entonces, si a ese yo le aplico la secante de 1.436, .44. Y pues también aquí podemos asegurar de que efectivamente estos dos son positivos, pues porque tenemos un plano coordenado donde esta parte, bueno, toda esta parte de hecho, el coseno es positivo y en consecuencia la secante va a ser positiva, y en toda esta parte el coseno es negativo y la secante va a ser negativa. 0 y 2 pues se encuentran justamente en la parte derecha. Y aquí rápidamente nada más es un volumen de cuerpos de revolución. Ahora, ¿qué quiere decir esto de cuerpos de revolución? Que vamos a hacer girar las curvas. Supongan que tienen, por ejemplo, aquí el planito coordenado y tienen aquí su curva. Entonces, ustedes pueden definir un eje de rotación. Por ejemplo, aquí yo puedo decir que el eje de rotación es el de las X. También se puede sobre el eje Y, pero en general vamos a utilizar el eje de las X. Y entonces lo que podemos hacer es, esta curva la podemos hacer girar alrededor de este eje de rotación. Lo que se va a obtener pues es una circunferencia por aquí, una circunferencia por acá. Y con eso pues vamos a tener un volumen. Fíjense, me voy a pasar rápidamente a GeoGebra. Ahí tengo una función, que es la función exponencial, es una función exponencial. Está sobre el plano XY, pero si yo me voy a una vista en 3D, como esta, pues tengo, la vista estaría así. El eje X horizontal, el eje Y vertical y en 3D vendría siendo este. Bueno, pues entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a tener una curva C y aquí con este deslizador U, observen que puedo tomar esa curva. De hecho, si lo ven desde la perspectiva del plano XY, pues ahí se ve que sigue siendo la misma curva, parte precisamente del exponencial, más la voy a ocultar.
yo puedo hacerla girar alrededor del eje X. Y pues observen que se forma un cuerpo, un volumen. Aquí lo tenemos. Efectivamente es un volumen alrededor del eje de las X. También se puede sobre el eje de las Y, ¿eh? No hay ningún problema. Pues resulta que por una integral podemos calcular este volumen. Aquí hay que tomar en consideración también otra perspectiva. ¿Qué pasa si yo tengo, por ejemplo, un disco como este? Es un disco que llega hasta las curvas que se acaban de dibujar. Entonces, voy a quitar aquí lo que serían las curvas. Ahí ya nada más tengo la curva en la original. Ahí pueden observar que se encuentra la curva original. Entonces, lo que puedo hacer también es ir dibujando estos discos que me den como resultado o que lleguen como tal hasta la curva que se está trabajando. Aquí los discos no son muchos, los vamos a ver de esta forma para que no me colapse esto de la computadora. Entonces aquí ustedes pueden observar cómo estos discos llegan hasta la curva. Y entonces podemos ir calculando el área de cada uno de estos discos. Como son muchos, pues vamos a poder establecer lo que vendría siendo el volumen de un cuerpo de revolución. Porque podemos calcular el área de un disco como el área de un círculo. Entonces me voy a pasar a la pizarra. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero, el área de una circunferencia, pues sabemos que es pi por radio al cuadrado. Bueno, el radio de esa circunferencia vendría siendo este. Desde el centro de la circunferencia hasta donde llega la función. Este vendría siendo el radio R. Entonces, si yo ajusto a que el radio R sea igual a la función, eso quiere decir que el área de una circunferencia, solo una, vendría siendo igual a pi por la función de x elevada al cuadrado. Una vez que considere eso, pues hay que sumar todas las áreas de todas las circunferencias que se pueden ir generando a partir de ir rotando la función sobre el eje X en este caso. Entonces tengo que ir sumando varias áreas, cada una con diferente radio, dependiendo de cuál sea el lugar de la función. Entonces yo puedo decir, un área I tendría que ser igual a pi por la función evaluada en un lugar de esa función I, porque depende de qué valor de x utilice para evaluar la función, pues va a depender el radio. Si por ejemplo en x igual a 1 evalúo la función ahí, pues el radio sería f de 1. Si evalúo en x igual a 7, pues el radio ahí sería f de 7. Bueno, y ahora, como quiero sumar todas estas áreas, el área total pues vendría siendo la suma desde i igual al primer disco hasta el disco n de pi por este
al cuadrado. Pero también hay que considerar lo siguiente. Necesitamos saber cuál es el grosor del disco. A final de cuentas, ese grosor es el que me va a decir qué tanto de volumen voy a utilizar. Pues simplemente hago el producto por una norma de la partición, exactamente igual que como lo hicimos con el área bajo la curva, que vendría siendo una base, un ancho de base para los rectángulos en la suma de Riemann. En este caso, pues va a ser una altura que va a tener el disco, que quiero que tienda a 0. Aquí el área, pues más que nada es aproximadamente. Ahora, primero le voy a quitar este. Porque si ahora queremos multiplicar ahora sí por una altura, pues entonces el volumen va a ser precisamente este. Y ahora sí ya voy a poder poner esta altura del volumen, lo que vendría siendo el grosor del disco. Aquí sí ya puedo. Arriba era nada más el área. Aquí sumar todas las áreas y ahora sumar lo que miden el grosorcito de esos discos. Entonces multiplico por la altura. Y entonces, finalmente, si yo quiero calcular el volumen de un sólido de revolución, pues hago que el ancho del disco tienda a 0, en consecuencia debo sumar el área de un número infinito de discos y pues toda esta parte es la definición de integral. Pi pues es una constante que puede salir de la integral. Entonces el volumen de un sólido de revolución es pi desde a hasta b de la función pero elevada al cuadrado diferencial de x. Bueno, ahí no es y, es x. Y así es como calculamos el volumen de un sólido de revolución. Si tomo, por ejemplo, la funcioncita que nos había quedado de exponencial, en ese caso, pues lo que hice fue la integral, los límites de integración serían dónde inicia y dónde termina esa curva. La que hice rotar empezaba en -2 y terminaba en 2. Como la función era el exponencial, pues eso quiere decir que puedo poner la integral de -2 a 2 de e a la 2x multiplicada por pi. Aquí debe ir multiplicada por pi para que podamos encontrar el volumen del sólido de revolución.